Continuamos entonces con el proceso divisorio y entonces nos ocupamos en este instante del trámite de la demanda. Bienvenidos a la firma Jairo García Abogados. Estamos para ayudarle y asesorarle en cualquiera de sus procesos jurídicos. Presentar la demanda en debida forma con los correspondientes anexos, pues procede su admisión y el correspondiente traslado al demandado por un término de 10 días para que ejerza su derecho de contradicción. En este término, en este traslado, el demandado podrá ejercer alguna de las siguientes actuaciones. En primer lugar, puede aportar otro dictamen pericial o solicitar la convocatoria del perito que acompañó el demandante en la correspondiente demanda a fin de interrogarlo en el evento en que no está de acuerdo con el dictamen que esta parte aportó. De existir algún pacto de indivisión, el juez debe citar audiencia y en dicha audiencia decide. Caso contrario, esto es si se guardó silencio, el juez se verá abocado a decretar la división material o la venta según corresponda. Y ello obedece pues que si hubo silencio por parte del demandado, no obstante que existía formalmente ese pacto de división, se entiende que las partes han desistido de dicho acuerdo. El demandante pues porque presenta demanda y el demandado en cuanto que decidió guardar silencio. Puede suceder que existan motivos para alegar excepciones previas en los términos en que lo permite el artículo 100 y siguientes del Código Penal de Proceso. Entonces, esas excepciones previas debe invocarlas por vía recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. De tal suerte que si, por ejemplo, ese demandado advierte falta de competencia, entonces dentro de los 3 días siguientes a la notificación o a su notificación debe interponer el correspondiente recurso de reposición invocando esa ausencia de competencia y en el evento en que el juez la encontrase demostrada, al resolver el recurso de reposición, pues entonces ordenaría enviar el proceso al juez competente y se conserva la validez de lo que hasta ese momento se haya avanzado o se haya actuado en los términos previstos en el artículo 101, numeral segundo, inciso tercero del Código General del Proceso. Si en cambio advierte que la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios, que para este caso, como se ha visto, deberían estar todos los condueños, todos los condómines, pues igualmente le corresponde a ese demandado, por vía recurso de reposición, alegar dicha excepción previa y de encontrarla aprobada, que posiblemente así va a ser, pues el juez al resolver el recurso de reposición tendrá que disponer u ordenar la correspondiente citación de aquellos condueños que no fueron invitados al proceso. No previó el legislador actitudes del demandado diferentes a las que se acaban de mencionar y que las encontramos consignadas
en el inciso primero del artículo 409 del Código General del Proceso, como si lo hacía el otrora Código de Procedimiento Civil. Y es que en torno de ello, por ejemplo, el Tribunal Superior de Bogotá, en vigencia de dicho Estatuto Procesal Civil, se pronunció al respecto de la siguiente manera. Abro comillas. Del texto del artículo 472 del Código de Procedimiento Civil surge que en acciones divisorias el único derecho que es permisible alegar tanto por el comunero demandante en la demanda como por el demandado en la contestación es el de mejoras. Ha querido la ley con ello que, dada la naturaleza propia de esta clase de acciones y su procedimiento, no se involucren en él cuestiones propias de otra clase de procesos, tal como ocurría si se permitiera discusiones sobre derechos de las partes en la comunidad, la existencia de contratos entre ellos, etc. Porque tal y como ya atrás se indicó con apoyo en lo establecido por las normas que lo rigen, la finalidad inmediata y directa de esta clase de acciones es dirimir la controversia presentada entre los condómines en torno a la terminación de la comunidad, que es lo pedido en la demanda, no para plantear o dilucidar cuestiones atinentes a la legalidad de cómo se formó, o para indagar si la titularidad es fingida, o para quitar efectos a la misma o al acto público que la acredita, o si uno solo de los comuneros disfrutó del inmueble o lo explotó, pues para ello, tal como lo advirtió el juzgador de instancia, otra es la vía procesal que se tiene consagrada. Eso lo referenció el Tribunal Superior de Bogotá en una decisión de enero 12 de 1996, cuyo magistrado ponente o sustanciador fue el doctor Bernardo Morales Casas. Pero vean ustedes que no obstante lo que decía el tribunal, la doctrina opinaba lo contrario. Y entonces un doctrinante nos decía, comillas, las excepciones de fondo o de mérito deben proponerse en la contestación de la demanda, así parezca por la redacción de varias veces citado del inciso del artículo 470, que en este proceso se confunden oposición y excepciones de fondo. Luego, alegadas en la contestación, se otorga el término probatorio de 20 días y se resuelve en el auto. Eso lo pregonaba el doctrinante Eduardo García Sarmiento en su obra de práctica civil y comercial. Pero más contundente aún era el profesor Jairo Parra Quijano cuando afirmaba, abro comillas, el inciso segundo del artículo 470 del Código de Procedimiento Civil regla: si en la contestación no se proponen excepciones previas ni de otra naturaleza, las excepciones de otra naturaleza son obviamente las excepciones perentorias de mérito o de fondo. Lo anterior permite concluir que en el proceso divisorio es posible proponer excepciones previas y perentorias, decía, como lo acaba de afirmar el maestro Jairo Parra Quijano en su obra de Derecho Procesal Civil, parte especial. De cara al nuevo Código General del Proceso, encontramos opiniones autorizadas como la del profesor Miguel Enríquez Rojas, quien se plantea la inquietud si son admisibles otras alegaciones del demandado en contra de la pretensión divisoria, concluyendo él que no luce acertado desconocer la eventual alegación del demandado
encaminada a desvirtuar la existencia de la comunidad o del derecho del comunero. Esto en sus lecciones de Derecho Procesal, tomo cuarto, Procesos de Conocimiento, del profesor Enrique Rojas. No obstante, las marcadas diferencias entre los artículos 470 del Código de Procedimiento Civil y el 409 del Código General de Proceso, donde a primer golpe de vista se apreciaba la intención del legislador de este último estatuto en proscribir cualquier medio de defensa diferentes a los allí indicados, en tanto que en el estatuto derogado se abría la puerta al planteo de excepciones de otra naturaleza. El asunto pudo quedar definido con la sentencia de inexequibilidad de 25 de agosto de 2021, con ponencia de la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado, cuando al declarar exequible, pero condicionada la expresión, comillas, si el demandado no alega pacto de indivisión en la contestación de la demanda, el juez decretará por medio de auto la división o la venta solicitada contenida en el artículo 409 de la Ley 1564-2012, en el entendido de que también se admite como medio de defensa en el proceso divisorio la prescripción adquisitiva de dominio, dijo la Corte Constitucional. Y para arribar a esta conclusión, acudió la Corte al test de proporcionalidad, encontrando que la exclusión de la prescripción adquisitiva o extintiva de dominio como excepción de fondo afecta las garantías de contradicción y defensa previstas en el artículo 29 de la Constitución Política. Eliminar dicho medio exceptivo, dijo la Corte, afecta el derecho de defensa de quien consolidó el dominio por usucapión y en consecuencia también desconoce el derecho a la propiedad y los fines constitucionales asociados a la protección constitucional de la posesión. Ahora bien, la Corte abrió el camino al medio de defensa prescripción adquisitiva de dominio, pero nada dijo sobre la posibilidad de plantearlo como demanda de reconvención cuando ha podido hacer dicha claridad. Tampoco dijo esa corporación que la única excepción posible de alegar sea la de prescripción, pero no abrió la compuerta a otras excepciones de mérito, y entonces surge acá la inquietud de si será procedente una excepción diferente de la prescripción, por ejemplo, una de simulación, una de nulidad del contrato de copropiedad. Esos interrogantes entonces los miraremos en la siguiente presentación de este proceso divisorio. Gracias por escucharnos el día de hoy. Recuerde que si necesita un asesoramiento personalizado, puede contactarnos a través de nuestro sitio web o escribirnos al correo jairogarciaabogados@gmail.com.